Buenas noches, mi nombre es Claudio Salvador. Les voy a hablar en este caso de un libro, que es el libro La nueva sede de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una historia de fábricas y guetos en Parque de los Patricios. Este libro fue publicado hace 4 años. eh, Después, al final de todo, les voy a contar por qué surgió este libro, una historia muy particular, y tuvo el honor de ser prologado por la entonces eh, presidenta de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, profesora Nelly Pareja, junto con el licenciado Rubén Camillosi, entonces vicepresidente de la Junta Central y hoy presidente. Eh, el libro trata esencialmente de la historia de lo que ocurrió durante un siglo y medio en el lugar donde está hoy esta moderna sede, el edificio proyecto del arquitecto Foster, que ha sido un hecho muy favorable en la Ciudad de Buenos Aires. Un edificio que en realidad había sido proyectado para ser sede del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y que a último momento, digamos, se redestinó para sede de gobierno. Y en su momento, hace algo más de 10 años, se lo había presentado como el aprovechamiento de una manzana vacía, una manzana comprendida por las calles Uspallate, Iguazú, Atuel y Los Patos. En realidad esa manzana estaba vacía en ese momento, durante unos años, pero tenía una larguísima historia, que es lo que trata de rescatar este libro. Algunos de esos hechos son conocidos y otros no eran bien conocidos. En el siglo XIX hubo un periodo en el cual desde ya fue inicialmente por supuesto una zona de quintas. En la época que se establecen los corrales en el actual Parque de los Patricios, es decir, enfrente donde está la sede. En el lugar donde está la sede funcionó una estación de tranvía. Ese lugar fue parte de la batalla de los Corrales, que significó el paso hacia la federalización de Buenos Aires y también un número importante de muertos. Posteriormente, funciona ya en la época del Matadero, funciona en esta manzana una fábrica pionera para entonces, la fábrica de óleo y margarina de Sever, que fue agregando una serie de productos, vela, jabón, etcétera, y fue una fábrica importantísima. Digamos que hace un siglo trabajaban allí más de 400 personas. Por una serie de circunstancias, esa fábrica fue quedando eh, relegada, quedó inactiva finalmente. Cuando ya se proyectaba venderla con fines inmobiliarios, fue alquilada durante un tiempo y tuvo un destino bastante particular. Ahí funcionaba el llamado asilo policial. En los hechos, era una especie de gueto en la cual estaban confinados más de 1000 indígenas. Esto era una situación totalmente desfavorable para el barrio, en una época que este barrio progresaba, y finalmente fue desalojado, se pudo vender y se instaló allí una fábrica metalúrgica muy importante, la fábrica de Máspero, eh, fábrica que llegó, ya tenía una larga trayectoria, digamos, al poco tiempo de instalarse cumplió allí sus 50 años, y llegó hasta muy avanzado el siglo, y de hecho hasta en la actualidad continúa la familia vendiendo lones Máspero. Eh, Esa fábrica, como fábrica, funcionó hasta la década del 60, con gran crecimiento, también ocupando gran cantidad de gente, pero bueno, finalmente quedó también inactiva. Los hechos que vamos describiendo muestran algo que está muy relacionado con una situación, que son los avances y retrocesos en el barrio, y que en general se relacionan con lo que está ocurriendo aquí en la sede. Eh, este proceso, digamos, de la fábrica inactiva es acompañado por un retroceso general de un barrio que se había hecho industrial y tiene una especie de culminación hacia el año 2007. En el interín, en los años siguientes, ya no solo era un barrio relegado y un barrio con una industria que había retrocedido, sino que se comienzan a instalar en los alrededores una cantidad de actividades que son una forma de trabajar sobre la pobreza que había
la ciudad, pero de alguna forma también un poco las escondían en una zona no muy transitada, como era hasta ese momento el barrio de Parque Los Patricios. Allí se instalaron hogares para gente sin techo, se instalaron hogares para gente con problemas de adicciones, se instaló el llamado complejo piquetero, que en realidad fue un complejo muy moderno y muy bien construido por el tema de autoconstrucción, también a pocas cuadras de la actual sede de gobierno. Y toda esta situación, es decir, un barrio un poco degradado que iba siendo utilizado con fines casi marginales, tuvo su culminación cuando los galpones que quedaban en pie de la metalúrgica Máspero trataban de ser utilizados en el año 2007 para confinar gente que había perdido todo provenientes de una villa en la zona de Soldati y Lugano. Bueno, el hecho de traer elementos para ubicar allí a esta gente originó una especie de sublevación popular en el barrio que terminó impidiendo esta instalación. Lo llamativo es que por segunda vez se daba la situación de que una fábrica pionera terminaba transformada en un gueto para alojar indigentes, por segunda vez exactamente en el mismo lugar. Esta situación eh, generó, digamos, una repercusión en el barrio, que venía ya cansado de la situación de retroceso y además de que se ha utilizado con estas características, y muy inmediatamente, después de un cambio de gobierno, se tomó una política que fue totalmente la contraria. La zona fue destino del llamado distrito tecnológico, que comenzó a tratar de que se instalen empresas y lo fue logrando. De hecho, en esos años, estamos hablando de 2008 más o menos esta parte, se fue llenando de edificios modernos, instalando empresas. Junto con esas instalaciones de empresas se fueron dando restaurantes, instalaciones de servicios. A su vez, se instalaron escuelas, universidades. La llegada de la línea H de subterráneo fue un hecho muy, muy importante. Bueno, tenemos toda una remodelación muy importante para el barrio. Y un poco la frutillita del postre fue justamente la instalación del moderno edificio Foster en este lugar. Es decir, esta serie de situaciones que venían ocurriendo en esa manzana termina con la instalación de un modernísimo edificio que, como dijimos, iba a ser para el Banco Ciudad, terminó siendo para la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el libro trata de analizar entonces todo lo que va ocurriendo en este lugar. Como dije, algunos hechos serán conocidos y otros no. Analiza lo que ocurre en los alrededores. Podríamos decir que tiene dos aportes bastante importantes, lo que ocurre en los alrededores también. Uno de ellos es una reseña bastante importante de lo que ocurre con los corrales, basada en el estudio de mapas de la época, memorias municipales y demás, que trata de un detalle bastante claro de lo ocurrido. Y la otra es con las curtiembres. Frente a la actual sede de gobierno estaba la curtiembre más importante del país, que era la Francia Argentina, muy recordada por los vecinos, aunque con algunas imprecisiones de fecha y lugar, pero es lo que se explica detalladamente en el libro, cuándo y cómo se instala allí, a partir de una antecesora de la que estaba frente al parque, en la cual todavía queda una chimenea en pie. Y hay otra curtiembre que antes que la Francia fue la curtiembre más importante del país, esa sí es totalmente olvidada, la curtiembre de Gallino y Lauret. De hecho, frente al parque está la sede del Club Huracán. Exactamente donde está la sede del Club Huracán estuvo a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, la curtiembre de Gallino y Lauret. Pero no es para nada recordada por los vecinos, ni menos por los hinchas de Huracán. Sí recuerdan que Huracán compró una fábrica de vidrios, pero esa fábrica de vidrios se instaló donde estaba Gallino y Lauret. Bueno, todos estos son aportes importantes que tiene el libro y que de alguna forma eh, han reconstruido con una cantidad de datos, fotos y demás, todo este pasado interesante para el barrio. El libro tuvo la suerte de ser aprobado un proyecto por el sistema de mecenazgo y se pudo hacer una edición de este libro para regalar a las escuelas del barrio. Todas las escuelas del barrio lo recibieron, las bibliotecas y demás también, lo recibieron también todas las juntas barriales de la ciudad,
y fue una acción importante que, bueno, le dio una difusión. Bien, esto es en rasgos generales la historia de este libro y solo me falta contarles lo que les había dicho al principio de todo, cómo surgió este libro. En realidad de una forma inesperada. En el Congreso de Historia del año 2015, yo he presentado un trabajito que se llamaba Las dos metalúrgicas más, pero una incógnita en el origen del barrio Villa Crespo y la sede del gobierno de la ciudad. Tenía más que nada que ver con una serie de confusiones que se han producido con una fábrica del hermano de Máspero, que estaba en la calle Serrano, frente a la curtiembre de la Federal. Eh, un análisis detallado mostró que lo que aparece en los libros es una mezcla rara entre una fábrica y otra, y bueno, un trabajo detenido pudo eh, reunir información, tanto de planos, guías y demás, como por suerte el contacto con la familia Máspero, que amablemente terminó de redondear las dudas que pudiera haber, y ese era el eje central del trabajo presentado en ese Congreso del año 2015. Y un pequeño anexo era la reseña de qué es lo que había ocurrido en el lugar donde está hoy la sede de gobierno, entre otras la metalúrgica lagunera Máspero. Bueno, resultó que el tema de las dos Máspero no tuvo, o sea, fue interesante, pero no tuvo demasiada repercusión. Pero una serie de elementos que publiqué en ese momento relativos a lo que había ocurrido en la sede originaron una cantidad de discusiones, críticas, controversias. Claro que yo tenía ya reunida toda esta información y podía ser objetivo de un nuevo trabajo, no de otra cosa, pero generó tal repercusión, tal interés y hasta tales críticas sin fundamento, porque no sabían que se había investigado todo esto, que me terminaron llevando en ese verano a escribir el libro y a principios del año 2016 salió publicado, el libro original, después toda la edición de Así bueno, esta es la historia que originó este libro. Bien, espero que les haya interesado y los saludo terminando de esta manera.